Bienvenida o bienvenido a esta exploración conjunta. Hoy nos metemos de lleno en unos textos muy interesantes. Todos giran sobre una idea potente, la agencia personal. Esa noción de que, bueno, al final somos nosotros los responsables de nuestro propio crecimiento, de nuestro bienestar. Y tenemos fuentes muy variadas, la verdad. Reflexiones, ideas de gente como Naval Ravikant, Seth Godin, Ryan Holiday, también clásicos, Confucio, Aristóteles, Plutarco y hasta Muhammad Ali o Theodore Roosevelt. Una mezcla curiosa, pero con un hilo conductor muy claro, creo yo. La idea aquí es intentar desentrañar qué significa eso de tomar las riendas. ¿Por qué parece que nadie de fuera puede realmente salvarnos o llevarnos a la meta? Hay una cita de Naval Ravikant que lo dice sin rodeos. Creo que es perfecta para empezar. Dice, los médicos no te harán saludable, los nutricionistas no te harán delgado, los maestros no te harán inteligente, los gurús no te harán sentir calma, los mentores no te harán rico, los entrenadores no te pondrán en forma. En última instancia, tienes que asumir la responsabilidad. Sálvate a ti mismo. Uf, es fuerte, ¿verdad? Vamos a ver qué hay detrás de esto. De entrada, esa frase de Ravikant pues puede sonar bastante dura. Casi como está sola ante el peligro, ¿no? Para alguien que igual se siente un poco abrumado, que busca apoyo, no es como demasiada presión. Sí, es una reacción lógica. Puede sonar a eso, a abandono, a nadie me va a ayudar. Pero si le damos la vuelta, la perspectiva que sugieren estos textos es que en realidad es liberador, profundamente liberador. No se trata de negar el valor de la ayuda, ¿eh? Los médicos, los maestros, los mentores son fundamentales. Son guías, son facilitadores, pero no pueden hacer el trabajo por nosotros. Eso es imposible. La liberación viene justo de ahí, de dejar de poner la responsabilidad final fuera. Dejar de esperar a ese salvador que no va a llegar como lo imaginamos. Es como el primer paso para construir eso que llaman la arquitectura de la agencia personal. Dejar de esperar que otros te construyan la casa y, empezar a poner tú los ladrillos. Entendido. O sea, no es negar la ayuda, sino asumir esa responsabilidad última. Y esto me lleva a otra idea que aparece, la de Seth Godin, la de la fruta madura al alcance de la mano, el low-hanging fruit. Godin dice, tajante, ya ha sido recogida toda. Parece que nos dice que esos caminos fáciles, esas soluciones rápidas que a veces buscamos, Probablemente son una ilusión. O peor, una trampa. Godin viene a decir que si algo parece demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad, pues seguramente lo sea. Las oportunidades de verdad, las que llevan a un crecimiento real, a resultados que valen la pena, pues rara vez son las más obvias, ni las que menos esfuerzo piden. Están un poco más arriba, quizá escondidas. Buscar solo esa fruta fácil es en cierto modo una forma de esquivar la responsabilidad de la que habla Ravikant, ¿no? Es esperar que te lo pongan todo en bandeja, en lugar de asumir el esfuerzo de buscarlo y trabajarlo. Es un buen punto, sí. Buscarlo fácil nos aleja de construir esa arquitectura. Y aquí entra otro factor clave que se menciona, el tiempo. Ryan Holiday, citando a Plutarco, habla de la importancia de empezar pronto. Sobre todo al enseñar a niños, dice, cuando todavía puedes. Plutarco decía algo así como que aprender es más fácil cuando uno se resiste menos. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros, como adultos? Pues se aplica directamente, y a veces es un poco incómodo verlo. La resistencia al cambio, a coger hábitos nuevos, a aprender cosas complejas, pues tiende a aumentar con el tiempo. Y no es solo la edad, ¿eh? Es más bien cómo se van solidificando nuestras rutinas, nuestras creencias, y sobre todo nuestras justificaciones para no cambiar. Holiday usa esa metáfora del cemento, ¿sabes? Al principio es blando, lo moldeas fácil, pero según pasa el tiempo, se endurece, y cambiarlo cuesta muchísimo más. Cada año que dejamos pasar algo importante, cada vez que decimos, mañana empiezo, pues estamos dejando que ese cemento se seque un poquito más. ¿y cómo se ve ese cemento secándose en la práctica? ¿Algún ejemplo? Pues piensa, no sé, en aprender un idioma de adulto, o un instrumento. No es que sea imposible, para nada,
pero muchas veces sentimos una resistencia interna mucho mayor que la de un niño. Tenemos más ideas fijas, más miedo a hacer el ridículo, más hábitos mentales que nos frenan. Luchamos contra años de no haberlo hecho. O piensa en cambiar un hábito de comida muy arraigado. Cuando más tiempo llevamos comiendo así, más excusas y defensas hemos montado alrededor. Actuar pronto, cuando la idea está fresca, cuando tienes esa motivación inicial, tiene una ventaja enorme. El cemento aún está, digamos, más manejable. La inacción tiene un coste que se acumula. Vale, entiendo. Asumir la responsabilidad, evitar atajos, actuar pronto. Pero, a ver, ¿esto significa buscar la dificultad por sí misma? Porque tenemos a Mohamed Ali diciendo: quien no es lo suficientemente valiente como para tomar riesgos no logrará nada en la vida. O sea, el riesgo y el esfuerzo son necesarios, está claro. Pero luego Aristóteles nos recuerda: el placer en el trabajo pone la perfección en la obra. Suena casi opuesto. ¿Cómo juntamos riesgo y esfuerzo con placer o satisfacción? Esa es la tensión clave, ¿verdad?, entre el reto y el disfrute. El riesgo y la recompensa que viene de dentro. Creo que Theodore Roosevelt da una pista que ayuda mucho aquí. Su frase es: de lejos el mejor premio que la vida tiene para ofrecer es la oportunidad de trabajar duro en un trabajo que valga la pena. La clave está ahí, en esas últimas palabras, que valga la pena. No se trata de cualquier trabajo duro, ni de cualquier riesgo. Se trata de dirigir ese esfuerzo, esa valentía, hacia algo que tenga un significado profundo para nosotros. ¿Y cómo sabemos si un trabajo vale la pena o si simplemente estamos ocupadas sin más o arriesgando tontamente? Esa es la distinción crucial. El trabajo que vale la pena suele conectar con nuestros valores, con lo que nos apasiona o con un propósito que vemos importante. Y la dificultad que tiene ese tipo de trabajo se siente distinta. No es solo sufrir, es como una lucha con sentido. Aristóteles habla de placer, pero quizá hoy lo llamaríamos más satisfacción o realización, ¿no? Cuando el trabajo tiene significado, el esfuerzo se hace sostenible. A veces hasta te da energía. En cambio, el estar ocupado sin un porqué real, o arriesgar por adrenalina o para impresionar, suele llevar al vacío, al agotamiento. La clave es la intención y el significado detrás de lo que hacemos. Encontrar esa tarea donde la dificultad misma se siente como un avance valioso. Entendido. El esfuerzo con significado como motor. Pero volvemos a la pregunta práctica. ¿Cómo pasamos de entender todo esto a hacerlo? ¿Cómo cruzamos ese gran trecho del dicho al hecho? Confucio parece darnos una llave maestra. Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y puede que lo recuerde. Involúcrame y lo entenderé. Exacto. Esa cita de Confucio es oro puro en este contexto. Señala directamente la limitación de consumir información pasivamente, que es donde mucha gente se queda atascada. Podemos leer todos los libros del mundo sobre montar un negocio, por ejemplo, pero hasta que no intentas vender algo, o hablar con un cliente, o gestionar una factura, pues no entiendes de verdad lo que es. Podemos ver 1000 videos de ejercicios, pero hasta que no sientes el esfuerzo en los músculos, el sudor, la progresión o la falta de ella, no entiendes el fitness a nivel personal. Entonces, leer, investigar, planificar, no sirve de nada si no actuamos ya. Nadie inútiles, no. Son incompletas. Son necesarias, claro. Nos dan el mapa, las ideas. Pero el entendimiento de verdad, el que te cambia, el que se queda contigo, nace de la implicación, del probar y fallar, de la experiencia directa. Es el involúcrame de Confucio. Jerome Brunner, que también se cita, apunta a eso. La educación no es solo pasar cultura, es fortalecer la voluntad de explorar otras visiones. Y esa voluntad se ejercita explorando, ¿no? No solo escuchando como exploran otros. La acción cierra el círculo. Todo esto pinta un cuadro de esfuerzo consciente, de implicación activa, de construir esa agencia. Y entonces, entre tanta reflexión profunda, aparece un consejo en las notas que casi me da la risa por lo simple que es. Únete a los otros mamíferos y duerme cuando esté oscuro. Sí, parece que no pega mucho, ¿verdad? Pero yo creo que es fundamental. Es el cable a tierra. Es el recordatorio de que toda esta búsqueda de crecimiento o de responsabilidad no pasa en el aire. Pasa dentro de un cuerpo. Una biología que tiene sus reglas, sus necesidades. Somos mamíferos, no somos máquinas.
Intentar optimizar la vida ignorando cosas básicas como dormir bien, comer decentemente, descansar, es como querer construir un rascacielos sobre arena. Tarde o temprano, todo se viene abajo. O sea que la agencia personal no significa ser una superheroína que ignora sus límites. Al contrario, yo diría que la verdadera agencia personal implica conocer y respetar profundamente esos límites. Significa trabajar con nuestra naturaleza, no luchar contra ella porque sí. Entender cuándo hay que parar, cuándo recargar, cuándo escuchar al cuerpo. Ignorar nuestra biología por la productividad o el esfuerzo constante, a la larga, es contraproducente. Nos aleja de esa sostenibilidad que necesita el trabajo que vale la pena. La humildad biológica es parte de la arquitectura, sin duda. Entonces, si intentamos juntar todos estos hilos, la responsabilidad de Ravikant, evitar los atajos de Godin, la urgencia del tiempo de Holiday y Plutarco, buscar el esfuerzo consentido de Roosevelt y Aristóteles, la implicación activa de Confucio y este respeto por la biología, ¿cómo es esa arquitectura de la agencia personal en conjunto? No como una lista, sino como algo vivo. Es una pregunta excelente. Más que una estructura fija, yo la vería como una capacidad dinámica de respuesta. Es la habilidad que vamos construyendo, ladrillo a ladrillo, para afrontar lo que venga. Los cimientos son esa aceptación radical de la responsabilidad, lo de Ravikant. La estructura la levantas eligiendo conscientemente caminos con significado, aunque no sean los fáciles. Eso es Godin, Roosevelt. El tiempo, Holiday, nos recuerda que cuanto antes empecemos a construir y reforzar, mejor. Los materiales son ese esfuerzo con propósito, Aristóteles, Roosevelt otra vez. El método de construcción es la implicación directa, Confucio. Y el mantenimiento básico es cuidar nuestra propia máquina biológica, el consejo del sueño. Pero no es algo que haces una vez y ya está, ¿eh? Es un proceso continuo, de reforzar, de reparar, de adaptarse. Aquí es donde se pone interesante, porque conectas esto con otra cita bastante cruda de las notas. Cuanto más vives, más tiempo tiene la vida para golpearte en la cara. Si la agencia es esa capacidad de respuesta, entonces esos golpes, que son inevitables, ya no los recibes pasivamente. No te convierten necesariamente en víctima. Se convierten en datos, en información, en oportunidades para poner a prueba y reforzar esa arquitectura que has construido. Cada dificultad, cada error, cada revés, es una ocasión para aprender, para ajustar, para fortalecer esa capacidad de respuesta. La resiliencia no es evitar los golpes, eso es imposible. Es saber cómo encajarlos, aprender de ellos y seguir construyendo. Y eso, creo, es la verdadera liberación de la que hablábamos al principio con Ravikant. Entonces, ¿la responsabilidad no es una carga? Es la llave que nos permite transformar los golpes en aprendizaje. Nos devuelve el poder, que a menudo no podemos. Está en controlar nuestra respuesta interna, nuestra actitud, nuestras acciones. Dejar de esperar que alguien o algo externo nos salve nos permite centrar la energía en lo que sí podemos influir. Nuestra preparación, nuestra mentalidad, nuestras elecciones. Incluso ese texto para gente más joven, You are your own superhero, capta esa esencia. El superpoder real es asumir el protagonismo de tu propia historia, con sus retos y sus aprendizajes. Al final, el mensaje que se oye a través de todas estas fuentes tan distintas es sorprendentemente coherente. La responsabilidad personal, lejos de ser un peso, es el punto de partida para un crecimiento auténtico. Es reconocer que somos los principales arquitectos de nuestra experiencia vital, aunque contemos con ayuda e inspiración de otros, claro. Y quizá como reflexión final que sale de todo esto, podríamos plantearnos algo, ¿no? Si aceptamos que la responsabilidad última es nuestra, que los atajos fáciles son, una quimera, y que implicarse activamente es clave, ¿cuál podría ser un primer paso concreto? Quizá pequeño, no tiene por qué ser obvio. Un paso que se podría dar hoy mismo para empezar a construir o reforzar esa arquitectura personal en un área que de verdad nos importe. No una revolución, ¿eh? Solo un pequeño acto deliberado de agencia. Algo sobre lo que pensar. Una pregunta potente para cerrar, sí. Muchas gracias por desgranar estas ideas tan estimulantes que se compartieron. Esperamos que esta exploración conjunta haya sido útil y, que haya ofrecido nuevas perspectivas sobre lo que significa tomar las riendas de nuestro propio camino.